Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente también se han conectado. Muchas gracias por estar aquí, por separar este tiempo, que ya estamos a punto también de terminar este año, que ha sido por demás tan diferente, significativo, por decir entre otras cosas. Pero en ningún caso ha sido o ha tomado por sorpresa a Dios, y por el contrario también hemos visto a la par la obra, la gracia, la providencia de Dios. El estar usando estos recursos es una parte de ello también. Gracias al Señor por eso. Y repito, muy agradecidos por estar ahí conectados. Estamos nosotros hoy día, por la noche, después de haber pasado un tiempo muy especial como iglesia, esta mañana, aprovechando para rememorar el tiempo de la primera venida de nuestro Señor. Hemos tenido un tiempo muy especial en nuestra iglesia con el programa usual de los niños. Ha sido un tiempo muy bonito. A propósito, le invitamos desde ya para este día jueves. Vamos a tener un tiempo muy especial en nuestro horario nocturno de 8 a 9. Les esperamos para que nos acompañen este día 24 que se suele llamar la Nochebuena. Ya estamos listos entonces para abrir la palabra de Dios. Estamos ahí en Hechos 22, capítulo 22, versículo 22 al 29. Como habíamos anticipado, nos relata esta larga, entre comillas, defensa que hace Pablo. Decimos entre comillas porque él no había cargo, delito o culpa de la cual se le pudiera achacar. Sin embargo, él hace una defensa aprovechando de estas insustanciales, injustificadas acusaciones. Y entonces ahí ha pasado para servir y relatar varios aspectos de su vida. Y ahora en este párrafo vamos a ver cómo él va a mencionar algo que ya anteriormente lo había hecho también. ¿A qué me refiero? Una situación muy similar le pasó cuando se iniciaba la obra en Europa, en Filipos. Entonces allí hay una frase que se va a repetir cerca de unas 5 veces, el hecho de ser un ciudadano romano. Ahora, para nosotros tal vez no suene meramente a una connotación de relacionada a una ciudad, pero no. Recuerda, estamos pensando hace 20 siglos, donde quien dominaba el mundo era el Imperio Romano. Y entonces decir Roma o lo romano era una cuestión sustantiva, diferencial, distintiva, ¿no? Está el derecho romano, están los criterios, los caminos que usaron, que sirvieron para las comunicaciones. Y otro aspecto muy importante era el aspecto privilegiado que tenían los ciudadanos en cuanto al ser ciudadano del trato con la ley. No era lo mismo el trato que tenían con alguien que no fuera ciudadano con alguien que sí. Pero lo vamos a ver. Entonces, con base en este párrafo y en este concepto, vamos a preguntarnos una vez más cómo hacer una defensa que destaque a Dios. Defensa, ya lo hemos explicado, ¿no? En ese sentido, cómo cuando se nos demanda razón, diría el apóstol Pedro, cómo hacer una defensa que destaque a Dios. Y hemos titulado nuestro estudio de esta noche, Ciudadanos Celestiales. Eso antes que nada, somos ciudadanos celestiales. Entonces, ¿cómo estar acordes con esa connotación? Si bien estamos en este mundo y no somos del mundo, dijo Jesús, ¿cómo demostrarlo? Y hay momentos en los cuales pareciera ser crítico o difícil, pues este es uno de ellos, ¿no? Ante la persecución, la hostilidad, en una situación por demás dura. Y miren lo que Pablo va a hacer. Así que le invito a los siguientes minutos a quedarse con nosotros. Antes vamos a orar unos instantes. Señor, gracias te damos por la oportunidad una vez más de abrir tu palabra, por permitirnos iniciar esta semana así. También recordando que estos días tu primera venida que nos recuerda y acrecenta la expectativa de tu segundo retorno, donde será la consumación de todo, Señor. Y ahora bendice este tiempo, usa tu palabra y que podamos nosotros tener el discernimiento también adecuado. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo hacer una defensa que dignifique, que destaque a Dios en ese sentido? Bien, hay dos grandes
cosas que quisiéramos notar aquí, donde vamos a poder notarla justamente. La primera que encontramos aquí, el contexto donde se va a manifestar esta defensa específica, es que aquí encontramos la amenaza de los adversarios. Recuerde, de manera injustificada ha sido tomado preso, está explicando, y nos dice allí, versículo 22, él estaba explicando hasta su conversión, y lo oyeron hasta esta palabra, es decir, ya no pudieron soportar más, no aguantaron. Entonces, dice el versículo 22, alzaron la voz diciendo, y ahí vemos lo que va a decir, y que vemos la amenaza de estos adversarios. Y la primera amenaza es que aquí la asamblea, la multitud, motiva el asesinarlo, imagínense. Y dice, y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Imagínense. Ahora, esto también ya lo hemos visto, el peligro, el terrible peligro cuando hay una multitud enfervorizada. Y aquí encontramos que las consignas colectivas pueden conducir a cometer un crimen. ¿No es cierto? La psicosis, el fervor, el fanatismo puro puede llevar a cometer un crimen. Y aquí abiertamente la multitud está reclamando esto, motivan el asesinarlo. Imagínense, y todos ellos de una manera unánime. Así que mire qué peligroso es cuando aplicamos estos conceptos populistas o populares, cuando no hay criterios morales que los sostengan. Los fanatismos pues son fatales. Todo ismo, siempre lo hemos señalado, son peligrosos y no pecaminosos. Y aquí vemos que son fatales. Y hemos visto esto anteriormente. Así que aquí está una asamblea enfervorizada que está motivando, reclamando el asesinato. Imagínense, cual un linchamiento, un ajusticiamiento, pero sin base alguna. Así que tenemos que estar presentes que eso va a pasar. Desde ya una vez más, el que lo dijera la multitud no lo volvía correcto. La verdad no está determinada por la cantidad. La verdad está determinada por el hecho de la verdad, independientemente de cuántos estén de acuerdo. Así que, y a veces esta no tiene nada que ver con lo democrático. Así que aquí está, en primer lugar, esta amenaza de los adversarios, cómo la asamblea motiva el asesinarlo. La segunda amenaza que encontramos aquí es cómo la autoridad manda azotarlo, porque aquí está la multitud, y mire lo que ahora dice el versículo 23, y como ellos, la multitud, miren cómo estaban de enfervorizados, gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, muy típico hasta ahora en Oriente estas expresiones. Mandó el tribuno, aquí interviene la autoridad militar, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban contra él. Y ahora la autoridad, note qué triste, manda azotarlo, ¿no? Versículo 23, como hemos leído. Así que vemos cómo la autoridad busca el apaciguar los ánimos. Permítame ahora explicarle. Le recuerda que le decía aquí, es necesario recordar algunos criterios básicos de lo que implicaba Roma. Roma como cultura, como concepto. Para Roma, una de las cosas que importaba muchísimo, y está bien en un sentido, era la famosa Pax, la paz romana, a todo costo. Y si para mantener la paz era necesario entretenerlos, había que darles entretenimiento, el circo romano. Lo habrá notado, ahí están películas muy famosas, el entretenimiento. No importa si toda la ciudad estaba mal, amén de las corrupciones, lo importante era entretener, con tal de que estuviera tranquila la ciudad, hubiera paz. Y junto con ello, si en realidad se les daba algunos otros aspectos, cual momentánea satisfacción, mejor el pan. Y de ahí es donde viene el concepto de pan y circo. Así que, pero recuerde, para ellos era un valor importante la paz. E hicieron de este un fin. Y una vez más, todo ismo es peligroso a todo costo. Y aquí la autoridad lo revela, tranquila, suelta de huesos. ¿No es cierto? La autoridad, para apaciguar los ánimos, está autorizando el abuso de azotarlo. ¿Por qué? Porque como aquí ellos gritaban, estaban enfervorizados, había un alboroto, un motín, dijo no, a cualquier costo. Y qué triste que el tribuno es el que manda que le torturen. Que estamos viendo cómo ahora una autoridad, valga la redundancia, autoritaria, abusando. Y eso puede pasar, sí, lamentablemente puede pasar. Entonces, y estamos en este escenario duro, hostil de la persecución. Y entonces, ¿qué podemos hacer? En ese contexto, por eso dijimos,
es que Pablo va a hacer una defensa que dignifique, que destaque a Dios. Y aquí es lo que vamos a ver en segundo lugar. Esto es lo que va a tomar gran parte de este estudio. Ante la amenaza de los adversarios, en segundo lugar vamos a ver la agudeza del acusado. Y aquí el apóstol Pablo, vamos a ver cómo es que, entre comillas, hace su defensa. Versículo 25. Pero cuando le ataron con correas, está relatando Lucas acerca de Pablo, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente. Centurión, este soldado jefe al mando de un centenar. Y aquí miren, vamos a ver cómo una pregunta puntual pone a prueba nuestros pensamientos y posiciones. Eso es el arte de hacer preguntas. Alguien llamaría cuestionar, en un sentido, sí. Otros llamaban, y esto lo conocían la filosofía antigua, los griegos, la mayéutica, el arte de hacer preguntas. Y claro, una pregunta, repito, puntual, bien elaborada, es capaz de revelar las debilidades, las inconsecuencias. Y aquí Pablo va a hacer dos preguntas, nada más. Miren las preguntas que hace. Dice versículo 25, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente. Atención, la primera pregunta. ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano? ¿Qué está haciendo aquí? El primer argumento manifestado del apóstol, que es: ¿me van a castigar ahora sin haberme condenado antes? Ese es el tema. O sea, Pablo está allí dando en el momento, o sea, propicio, el momento crítico. Qué difícil es en medio de un momento crítico tener un pensamiento sobrio, acertado. Pablo lo tenía. ¿Me van a castigar ahora sin haberme condenado antes? A propósito, por favor, no es que Pablo estuviera rehuyendo el castigo, sino está reclamando una condena. Es decir, si me van a castigar, no ese es el problema, sino ¿por qué? ¿Cuál es la condena que van a hacer? Y aquí una segunda pregunta, ¿no es cierto?, va a terminar de poner de relieve el autoritarismo, el abuso, el exceso terrible. Aquí se revela el abuso y arbitrariedad de la autoridad. Entonces Pablo no estaba rehuyendo al sufrir en sí, sino el hecho de el privilegio que él tendría de sufrir como siervo del Señor. La segunda pregunta, ¿me van a sentenciar sin saber siquiera mi situación? Porque le dice versículo 25, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y entonces, noten, sin haber sido condenado. Y aquí dice el versículo 26, nos dice así: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, estos son las autoridades, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Y ya les dije la connotación. Recuerda, un ciudadano romano era alguien privilegiado, protegido, en ese sentido. O como ya lo está implicando Pablo, recordándoles a los autores, ¿no es cierto? Qué vergüenza. Ellos no lo tratarían así. Primero, como hoy es parte del derecho común, del sentido común legal, obviamente necesita ser condenado, evaluado para luego ejecutar una sentencia. Y Pablo, entonces aquí por eso invoca en este momento lo del ciudadano romano, ¿no es cierto? No está rehuyendo el castigo. Y entonces, note aquí estas dos cuestiones, ¿no? Ahora me van a sentenciar sin siquiera saber mi situación. ¿Por qué decimos esto? Porque note cómo versículo 27, vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Ni siquiera sabía eso, ni siquiera conocía que fuese un ciudadano romano. Qué terrible desconocimiento, arbitrariedad o abuso. Y aquí está el asombro de la autoridad, ¿no es cierto? El asombro mostrado de la autoridad. El acusado, como vamos a ver, ni siquiera era conocido por lo que le estaban a punto de torturar o juzgar. Pero mayor aún, note cómo el acusado llega a tener mayor derecho que su propio acusador. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Recuerda, esta frase va a aparecer hasta 5 veces. Él dijo sí, Pablo dijo sí. Respondió el tribuno. Noten este diálogo que se da en medio de esas circunstancias. El tribuno le dice: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía, como diciendo: pero si a mí mira todo lo que me costó, ¿y a ti? Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento.
impresionante que el acusado tuviese mayor derecho que su acusador. Eso pasa. Volvemos aquí al punto neurálgico. ¿Por qué Pablo a estas alturas menciona esto, el ciudadano romano? Decíamos que esto ya había pasado. Cuando en Hechos 16, cuando llegan, recuerdan, a Filipos, y va a tener que ver la obra, el inicio con damas, recuerdan, y él libera prácticamente una jovencita que tenía espíritu de adivinación, lo meten preso, ¿no es cierto? Lo torturan, es ahí como a medianoche él cantaba himnos, ¿recuerdan? Y entonces, estando ahí, Dios manda un terremoto, los libera, se convierte el carcelero y su familia, tremendo. Y entonces, allí se enteran las autoridades que Pablo era ciudadano romano, y entonces mandan en secreto, como diríamos aquí en Perú, por lo bajo, de manera silenciosa, muy culposa, ¿no es cierto?, decir que se fuera. Y Pablo dijo, no, que ahora vengan, ¿no es cierto? Y el pasaje nos recuerda cómo Pablo invoca el ser ciudadano romano después. La pregunta es, ¿Pablo no fue ciudadano romano antes, cuando lo apresaron, cuando lo castigaron? ¿Por qué ahora? Y lo explicamos en su momento. ¿Por qué? Porque Pablo no iba a rehuir el privilegio ni antes ni ahora, ni en ese momento ni ahora, de sufrir por Cristo. Lo que él estaba acusando era en el sentido de que lo que iban a hacer iba a afectar al testimonio, iba a salir como un delincuente, calladito, en silencio, no de peor que perfil bajo. Entonces no, en ese sentido. Así que ya ha pasado. El tema es, dijimos en su momento, cómo usar nuestros derechos a favor de la obra de Dios. Entonces aquí Pablo también eso es lo que está invocando. No para rehuir o evitar el castigo, que sería lícito. Es más, era injusto. Pero no, él no iba a rehuir ese privilegio. Lo que él quería era que establecieran bien la causa, porque no iba a sufrir por supuestamente alborotar a la multitud, incurrir en delitos religiosos que no lo subieron, sino que lo condenasen en todo caso por ser cristiano. Y aquí vemos en último lugar, además del argumento manifestado del apóstol y el asombro mostrado de la autoridad, el alejamiento ahora mostrado de los atormentadores. Y aquí vemos cómo experimentan ellos paradójicamente el temor. Y esto también ya pasó cuando Lucas da testimonio de la iglesia naciente. Tenían temor de juntarse con ellos. Y mire lo que va a pasar. 29. Así que luego se apartaron de él. Cuando han oído el diálogo, ¿no es cierto?, con el tribuno sobre la ciudadanía romana, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Por eso hemos dicho el alejamiento de los atormentadores. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, notó la frase, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Así que vemos el temor manifestado en dos aspectos. El temor de los torturadores, al saber que era ciudadano romano, lo que habían cometido este delito craso, terrible, y el temor por el trato que le dieron, que era un abuso. ¿Qué estamos viendo aquí? Cómo Pablo, en estas circunstancias, con dos sencillas, con una sencilla cuestionamiento, ¿no? Una pregunta tan sencilla, ¿no es cierto? Tira abajo todo este abuso. ¿Qué podemos aprender? Una defensa que dignifique a Dios. El tema no es una defensa de nuestros derechos, no. Pablo va a usar sus derechos para el beneficio de la obra de Dios, para dignificar o destacar a Dios. Ese es el punto. Y mire cómo ha revertido que aún los torturadores ahora tienen miedo. Y Pablo no ha lanzado ninguna amenaza. Pablo no ha hecho ningún argumento. Ha preguntado tan solamente. Una sola pregunta, ¿no? ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Impresionante, nada. Y produjo la duda, el cuestionamiento interno, la crisis y finalmente el temor. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cómo no tener esa sobriedad que nos lleve a usar, elaborar aún con una sola pregunta? Recuerdan, para terminar, esto fue parte del ministerio de Jesús, el arte de hacer preguntas. Un escritor mencionó que Jesús en su ministerio hizo más de 100 preguntas. Y una de ellas, él hizo una pregunta, recuerdan, sobre el bautismo, ¿no? El bautismo de Juan era el cielo de los hombres. Entonces los que le escucharon dijeron, si decimos así, no va a responder, Asá tampoco, y no le respondieron. Con una sola pregunta los desbarató.
Así que miren qué importante es esto, como una defensa que destaque a Dios, si fuera el caso. La pregunta sería, ¿hay suficientes argumentos en nuestra contra? Si hoy hubiera una condena, ¿de verdad habría suficientes motivos para que nos condenasen como creyentes? No me refiero si que nos juzguen o condenen por A, B, C razones, sino por ser creyente. Entonces, ese es un tremendo privilegio, dice Pedro, sufrir como por si alguno padece por causa del nombre de Cristo. Eso es el privilegio que Pablo no iba a rechazar. Que el Señor nos ayude a mostrarnos como ciudadanos celestiales en un país extranjero. Por eso la Biblia nos llama peregrinos y advenedizos. Que el Señor nos ayude a evidenciarlo en cada aspecto, aun en los momentos más difíciles. Oremos. Señor, te agradecemos por estos minutos en que nos has recordado que antes que todo somos ciudadanos celestiales. Nuestra patria es el cielo y estamos momentáneamente y de manera temporal aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y más, sabemos que tarde o temprano vamos a tener aflicción en el mundo. Al querer vivir piadosamente por Cristo Jesús padeceremos persecución, pero al mismo tiempo, en medio aún de esas circunstancias, necesitamos ser sobrios y poder destacar el tremendo y altísimo privilegio de sufrir como cristiano, no como dice el apóstol Pedro, por padecer, por entrometerse en lo ajeno como algún delincuente, sino como cristiano. Gracias, Señor, por el ejemplo, el modelo que es nuestro Señor Jesucristo y el ejemplo de Pablo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, gracias por sintonizarse, conectarse con nosotros y le esperamos, ojalá este día jueves tendremos un tiempo especial de Navidad. Y desde ya, una feliz Navidad.